Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. En otras escrituras o en otros evangelios vemos que la redacción es diferente. No tenemos las siete, a lo que le llamamos las siete palabras, no las tenemos en una sola escritura, en un solo evangelio. Los cuatro evangelios nos mencionan esas siete palabras, diríamos nosotros las siete oraciones, las siete frases que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquí no nos menciona que habló con los ladrones, aquí no nos menciona que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí no nos menciona, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aquí no nos dice, aquí nada más nos dice, tengo sed y todo está cumplido, o sea, todo está consumado. Y no dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero todas esas otras palabras o frases o oraciones las obtenemos de los otros evangelios. Muere nuestro Señor Jesucristo. Y después nos menciona, era el día antes de la Pascua, o sea, seguimos con el viernes, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, o sea, el día sábado. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. De las 12 a las 3 de la tarde estuvo. Aquí tampoco nos menciona que tembló, que se oscureció, que se rasgó la tela del templo, que se partió en dos. No nos menciona nada de eso. Ah, que Juanito, ¿verdad? No nos quiso contar nada de eso. O se le pasó. O sí está escrito, pero los teólogos y los maestros, doctores de nuestra era, en el año 300, pues no quisieron dejarnos esas explicaciones. Simple y llanamente. ¿Verdad? Pero de qué están, pues están. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne, pues sí, porque estaban celebrando, aparte de ser sábado, estaban celebrando la Pascua. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados. ¿Como para qué? Si tú le quebrabas las piernas a los crucificados, pues no tenían el soporte, se colgaban y no podían exhalar, no podían respirar, entonces morían de asfixia. Es por eso que les decía que les rompieran las piernas. Pero pues a las 3 de la tarde nuestro Señor Jesucristo ya había muerto. ¿Y por qué tenían la prisa los judíos de quitar los cuerpos? Porque a las 6 de la tarde ya empezaba la noche del sábado, o sea, el sábado, que era muy respetado para los judíos, y ya empezaba la Pascua, el sábado de la Pascua. Y no querían tener ahí a 3 asesinados. O sea, qué ridiculez, ¿eh? Les importaba más el qué dirán y las cosas así que la vida de un ser humano. Les importaba más quedar bien con las tradiciones y costumbres que lo que mismo Jesucristo les había dicho, que es más, que vale más la vida o cumplir con el sábado los estatutos, pues es más la vida del humano. Pero bueno, vemos aquí entonces, los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y también al otro. No nos menciona los nombres que eran Dimas y Gestas, porque esos nombres no aparecen en las Sagradas Escrituras, aparecen en los libros apócrifos. Tenemos un evangelio de Nicodemo, en donde se mencionan esos nombres. Que bueno, pues no es un evangelio que está en la Sagrada Escritura, es un evangelio escrito contemporáneo a estos libros. Bueno, y que no están aquí porque dicen que no están inspirados por Dios. Pero nos dan mucha información y usamos esa información. Al igual que no aparecen aquí los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero también aparecen en ese libro, pero sí los conocemos a esos reyes magos, que ni eran magos, ¿verdad? Sus nombres, pero pues no vienen aquí. Y no nos menciona aquí tampoco los nombres de, de los dos ladrones, de Dimas y Gestas, y tampoco nos menciona que ellos estaban platicando y que Dimas le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo esto no nos lo contó Juanito. Han de haber dicho, pues ya se los contaron los demás, pues yo ya no se los cuento. Bueno, eso ha de haber pensado, no sé. Y sin embargo, está aquí Jesús, pero al acercarse junto a Jesús, dice, acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Pero sin embargo, un soldado con una lanza le abrió su costado y salió sangre y agua. Bueno, el agua es H2O, ¿verdad? Debe haber sido sangre y ese líquido
transparente que tenemos sanguíneamente, ¿verdad? El que cuenta esto, dice Juan, dice, el que cuenta esto es uno de lo que vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, pero que ustedes también la crean, para que ustedes la crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras. Sí, pues eso, entonces ¿por qué tenemos que culpar a la gente? Empezando desde Judas Iscariote y terminando con Pilato. ¿Ah? En donde dice que no le quebraron ninguno de sus huesos, así dicen las escrituras, también lo dicen Isaías. Y en otra parte de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José el de Arimatea, que aquí no dice, pero era tío de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Joaquín, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Pues porque está escrito en otro libro también, así, contemporáneo de la época de nuestro Jesucristo. Es otra información que no viene aquí, pero se las estoy proporcionando. Era un seguidor de Jesús, aunque en secreto, no echarse broncas con los fariseos y escribas, sus compañeros, ¿verdad? Bueno, Pilato le dio permiso a José de Arimatea que se llevara el cuerpo. No era su apellido, es que era de Arimatea, de un lugar, de un poblado. Por eso se llama de Arimatea. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, ¿se acuerdan de Nicodemo que le dijo, Señor, ¿qué tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre para volverme a ser niño? No, si le digo que no entendían las cosas, ¿verdad? Ahorita las entendemos porque ya tenemos al Espíritu Santo y ya nos está explicando las cosas. Pero fíjense qué dice aquí, llegó con unos 30 kilos de un perfume, 30 kilos. O sea, 30 kilos es más de un garrafón, ¿eh? Un garrafón tiene 20 kilos, 20 litros. Hagan de cuenta un garrafón de agua y uno de 10 más. Llegó con 20 de perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos, así, con perfume. En el lugar donde lo crucificaron a Jesús había un huerto. En el huerto había un sepulcro, donde nadie lo había usado, estaba nuevo. Pues ese sepulcro era de José de Arimatea. Él lo había hecho para cuando él muriera, porque déjenme decirle que José de Arimatea pues era de dinero. A lo mejor llegó con Pilato con una lanota, ¿verdad? Y le dijo, oye, dame el cuerpo del Nazareno. Le había dicho Pilato, oye, ¿por qué te lo voy a dar? ¿Tú quién eres? Digo que le dijera, pues soy el tío. Si le había dicho eso, pues a lo mejor Pilato dijo, y bueno, pues sí, está bien, pero le ha de haber llegado con un billetote. O sea que estas tranzas pues no se cuentan, pues son imaginables, ¿verdad? Siendo Pilato quien era, pues no crean que haya accedido tan fácilmente, ¿verdad? Porque José de Arimatea tenía dinero, entonces ese sepulcro era de él y se lo regaló a nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, pues nada más lo ocupó un poquito de tiempo, ¿no? Porque el tercer día resucitó, nada más lo ocupó la noche de ese viernes, que era la noche del sábado, la noche del sábado, que era la noche del domingo, y ya, nada más dos noches estuvo ahí nuestro Señor Jesucristo, o sea que hasta eso ni lo ensució, si es que ni lo maltrató, quedó como nuevo, imagínense, bueno. Así pues que José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo ataron con vendas remojadas con el perfume. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y ahí que pusieron a Jesús el cuerpo, porque el sepulcro que estaba, ya iba a empezar el día de reposo, les dio prisa, porque pues imagínense, a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo muere, a las 6 de la tarde lo bajan de la cruz, ya estaba anocheciendo, ya estaba empezando el sábado, y pronto hicieron todo este menester. Y dejaron ahí a nuestro Señor Jesucristo en su tumba. En el capítulo 20 dice que el primer día de la semana, pues el primer día de la semana es el domingo, en la mañanita, cuando empieza a salir el sol. Dice aquí que María Magdalena fue al sepulcro. Aquí nada más nos dice que fue ella. En otros evangelios nos dice que se acompañó de otras mujeres. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues aquí dice que nada más era María Magdalena solita. Fue al sepulcro y vio la entrada abierta. Y se regresa a decirle a Pedro y a los discípulos que pues, ya se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y ya Pedro y Juan, que no nos dice que sea Juan, aquí nos dice, fíjense cómo dice, entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, se ha llevado desde el cuerpo del Señor, y no sabemos a dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro, pues sí, ya Pedro estaba más grande, el otro está un chamaco, por eso les digo, tenía como 15 años, y ya Pedro tendría como 50 o más.
llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, pero no entró Juan primero. No nos dice que era Juan, pero sabemos que es él, se nos lo está contando. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas. ¿Por qué entró Pedro? Porque él se le había dado toda autoridad como el primer pastor, el primer guía, el primer papa, el que iba a guiar a los demás discípulos. Por eso él fue el primero que tenía que entrar. También vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte, lo que es el sudario. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero del sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó en ese momento. Pues todavía no habían todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa, pero María Magdalena se quedó afuera, junto al sepulcro llorando. Y llorando estaba, como todas las mujeres se ponen a chillar, pues igual. Y miró hacia adentro y vio dos ángeles, dos sentados ahí, uno en la cabeza y otro en los pies donde había estado nuestro Señor Jesucristo. Estaban haciendo guardia los ángeles de nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntan a la mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dijo esto y volvió la cara y vio a Jesús, pero no sabía que era él. O sea, estaban los dos ángeles y después vio a Jesús. Esto no nos lo cuentan los otros evangelios. La mujer le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era otro personaje que estaba por ahí, no sé, el que estaba cuidando el huerto. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús le dijo a María. Ella se volvió y le dijo, en hebreo, Rabí, lo reconoció. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame. Lo ha de haber abrazado, lo ha de haber arrodillado y tomado de su túnica. Y digo yo, pues si se la habían quitado, me imagino que José de Arimatea y Nicodemo lo volvieron a vestir. Porque déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado totalmente desnudo, y con ese taparrabo que nos ponen en la crucifixión. Pero bueno, ese es otro punto que después lo podemos analizar. Suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, dice Jesús. Pero vea con mis hermanos y diles que me voy a reunir con mi Padre y que es Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Le dice eso a María Magdalena. Por eso vemos cómo entonces María Magdalena recibe un adoctrinamiento de la resurrección como primera fase. Es la primera que ve a nuestro Señor Jesucristo resucitado, María Magdalena, una mujer. Entonces le contó a los discípulos que había visto, que el Señor también les contó lo que Él les había dicho. Al llegar la noche de aquel mismo día, estamos hablando que pues era el primer día de la semana. La noche de aquel mismo día, pues era ya la noche del lunes. El primero de la semana los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos, estaban encerraditos. Jesús entra en ellos sin pasar por la puerta ni por la ventana y se aparece en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Les mostró las manos y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez la paz a ustedes, 2 veces les dice la paz a ustedes como un saludo de que debe de haber paz en ustedes y la única paz la podemos lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Y les dice, reciban como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Nuestro Padre Dios había mandado a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues así Jesucristo los iba a mandar a los discípulos para salvarnos, no para condenarnos. Sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Antes de Pentecostés los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Porque ya después Lucas nos menciona que en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo y reciben todos al Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Ya después lo veremos eso. Pero aquí vemos cómo a los discípulos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sopló sobre ellos. Y les da la indicación, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Desde esa autoridad. Por eso de ahí en la Iglesia Católica que se lleva a cabo la realización de la reconciliación, la penitencia, lo que es la confesión.
Pero dista mucho de estos discípulos a los herederos de hoy en día, de tantos pastores y presbíteros y sacerdotes, que son muy pecadores, no todos, y que realizan el acto de la confesión. Dista mucho, esta situación. Después nos sigue mencionando aquí que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban gemelo, como yo les acabo de decir, Tomás era un apodo, en realidad su nombre era Judas, no estaba con ellos cuando llegó Jesús, o sea, él se fue a su casa. Quiero decirles también que según la historia y los libros contemporáneos de estos libros, nos mencionan que Tomás pues también era una persona de dinero y que también era familiar de nuestro Señor Jesucristo. Un poquito de otro grado, pero también era familiar. O sea que estamos viendo que Santiago el Menor y Judas Tadeo eran hermanos y eran familiares de nuestro Jesucristo, eran primos. Que Mateo era hijo de Cleofas y posiblemente también era familiar de nuestro Señor Jesucristo. Y Tomás también era familiar de nuestro Señor Jesucristo. Después los otros discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, pero Tomás les dijo, si no veo sus manos, sus heridas, su costado, pues yo no voy a creer. Si no meto mis dedos sobre sus llagas donde le pusieron los clavos, no voy a creer, y mi mano sobre su costado, no voy a creer. Después nos dice que 8 días después estaban reunidos de nuevo en una casa, en otra casa, y estaba ya Tomás, y entonces Jesús entra otra vez, sin entrar por la puerta y las ventanas, y les dice la paz a ustedes. Y después habla con Tomás y le dice, bueno, ¿querías meter tus dedos? Órale. ¿Querías meter tu mano? Órale. No seas incrédulo si no cree. Este hecho es muy importante que lo tomemos en cuenta porque muchos no creemos hasta no ver. El ver el milagro, ver que nos vaya bien en la vida. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro Señor nos da la oportunidad de ver para creer. Hasta eso. Es tan amoroso con nosotros que nos da la oportunidad de ver para creer. De ver su poder, su divinidad, sus dones, y podamos creer. Pero muy claramente dice, Tomás entonces clamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y muchos de nosotros no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo en carne propia y creemos en Él. Vamos a sentirnos dichosos. Pero algunos de nosotros ya hemos visto su manifestación divina, el poder tan grande que se manifiesta en nosotros. Por lo tanto, hemos visto ya su poder. Ya no somos tan dichosos. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, dice, delante de sus discípulos, muchas, las cuales no están escritas en este libro. Juan muy claramente esto lo escribió no como un evangelio, sino para él era un libro. Pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Para eso fue escrito esto, para que nosotros nos demos cuenta que Jesús es el Mesías. ¿Por qué lo asevera así tan centradamente Juan? Pues porque todos los judíos lo primero que era no creer en Jesús. Era no creer que Jesús era el Mesías. Y por eso lo había escrito así Juan, para que creyeran que Jesús era el Mesías. Esa era la importancia. A lo mejor muchos dicen, bueno, no solamente es para que nos evangelicemos y aprendamos muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan escribió a toda la región de Éfeso y a los cristianos ya convertidos, bueno, a todos los cristianos, sean judíos o no judíos. Y aquí muy claramente lo estaba él mencionando, que todo esto había sido escrito para que Jesús creyeran en él, de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. En el capítulo 21 dice que después de esto Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a las orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Nos cuenta cómo, que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban gemelo, Natanael, otro personaje, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos de Jesús. Posiblemente estaban ahí Andrés, pero también quiero indicarles quién era Natanael. Natanael pues fuera un personaje que apareció y se convirtió y siguió a Jesucristo, aún no siendo de los 12, aún no siendo de los 12 discípulos. Y en este momento pues se encontraba ahí. Y nos menciona muy claramente que estaba Pedro, Tomás,
Natanael y los hijos de Zebedeo, que eran dos, y otros dos discípulos, posiblemente Andrés y Tomás y Mateo, ¿verdad? Bueno, dice que pues, se regresaron a sus labores cotidianas, o sea, ¿de qué les había servido los 3 años que habían estado con Jesucristo si no habían entendido que iban a tener que dejar todo por la materia del adoctrinamiento, de la evangelización al mundo entero? Ellos se habían regresado a su pesca, ya se habían regresado a su trabajo. Voy a pescar, dijo Simón, ellos le contestaron, nosotros también vamos contigo, y se subieron pues a la barca. No pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla. O sea, que cuando estuvo con ellos en la otra ocasión, cuando estaba Tomás, y en la primera ocasión, se apareció y se desapareció de ellos. Ellos, aquí no nos mencionan cómo entró y cómo salió de la habitación nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco qué les dijo, ahorita regreso, ahí nos vemos, o voy a otro lado. Posiblemente les pudo haber dicho eso, pero no nos platican ni nos comentan nada. Aquí nos platican de que los discípulos se fueron a la pesca y Jesús se aparece en la orilla al amanecer y les dice, muchachos, les grita desde lejos, ¿no han pescado nada? Ellos le dicen, nada. Jesús les dijo, echen la red a la derecha. Así lo hicieron y después sacaron muchos peces. Entonces el discípulo, quien Jesús quería mucho, o sea, Juan, le dijo a Pedro, oye, se me hace que es el maestro. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor y se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Bueno, si andaba sin ropa y se pone ropa para echarse al agua, nosotros cuando vamos a echarnos al mar o al río, pues nos quitamos la ropa, y aquí Pedro está al revés. Me imagino que andaba nada más con calzones, no un taparrabo. Se pone la ropa y se echa al agua. Bueno, esto lo noto porque son costumbres y son situaciones muy distintas a las actuales. Se vistió y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrándola, pues ya estaban como a 100 metros de distancia. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les había llevado y les había preparado pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar, pues iba a dar de comer a todos. O sea, aquí el significado es muy importante. Jesús nos da de comer. Sí, traía una provisión, un pescado y un pan. Lo que Él hizo en la vida, un pan. Y lo que Él es, un pescado. Creación de Dios. Pero también les pide que traigan los pescados que ellos tomaron del lago de Galilea. También su trabajo. También tenemos que colaborar. No es que seamos esclavos del Señor. Somos sus hijos, somos su creación. Pero tenemos que colaborar. Y había pescado. Tenían que traer esa colaboración. Se juntan las dos. Por eso les dije, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados. Y nos menciona que eran 153. Aunque eran tantos, la red no se rompió. Bueno, en la actualidad ya hay redes más grandes y etcétera, pero pues ellos eran pescadores poquiteros, ¿verdad? 153 pescados. ¿Por qué nos menciona exactamente la cantidad de los pescados? Sabemos que el número 150 tiene un significado. 50 son los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es Pentecostés. 150 son los 150 salmos que tenemos en nuestra oración litúrgica. 150 Aves Marías eran las que rezábamos antes de Juan Pablo II, el rosario, porque ya nos metió otros 10, otras más, otras 50 Aves Marías más, ya son 200, ¿no? Ya cambió ahí la sintonía, pero eran 153, son los 150 salmos, y 3 más, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso son 153 pescados, ¿sí? Esa es una referencia muy importante que la tengamos, por eso son 153, son 150 alabanzas en nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, 3 más, simbolizados en esos pescados. Jesús les dijo, vengan a desayunarse,
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor, pues sabían que era el Señor, pero pues, ni modo, ¿qué no lo reconocían? ¿No se dan cuenta de sus reacciones? Está raro todo eso, ¿eh? Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos. Les vuelve a partir el pan, les vuelve a hacer la referencia de la última cena, les vuelve a hacer la referencia de la institución eucarística, de la comunión. Acuérdense que en otro evangelio dice, hagan esto en memoria mía. Háganlo, repítanlo. Y ya la Iglesia Católica lo hace de una manera muy rara, ¿no? Porque cuando nos dan la comunión nada más nos dan un pedazo de hostia o una hostia. Pero no nos dan la sangre de Cristo, no nos dan el vino. Deberían de mojar la hostia en el vino y darnos, para que nos den las dos formas, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más nos dan la hostia. Según ellos dicen que tomando el cuerpo dentro está la sangre. Ah, mira qué curiosos. Si nos dan la sangre no está el cuerpo, pues no. Según sus explicaciones, ay, muy idóneas, ¿verdad? Muy explícitas y muy claras, ¿no? Nos deberían de dar las dos cosas, por eso Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Pero bueno, así lo hace la Iglesia Católica, son sus formas, sus costumbres, sus métodos y su metodología. Nos dan una oblea, una hostia, muy poca, y Jesús nunca usó eso, Jesús usó el pan, así, pan sin levadura. Bueno, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo tomen y lo retomen. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. O sea, aquí nos menciona Juan que se apareció 3 veces, pero no, se apareció muchas veces, pero aquí no solamente Juan nos da la tercera vez. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, ya que él era el que había escogido para que fuera el dirigente, el guía del primer papa, como así le mencionamos nosotros. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Cuáles corderos? Pues la gente, nosotros, los seres humanos. Nos deben de apacentar, nos deben de educar, nos deben de guiar, nos deben de amar, nos deben de dirigir, nos deben de perdonar nuestros pecados cuando hacemos la acción del sacramento de la confesión. Nos deben de dar lo que acabamos de ahorita mencionar, la comunión, el pan, la hostia. Y no, todo lo contrario. En la actualidad los sacerdotes nos corren de sus templos, nos ahuyentan, no nos quieren atender, no nos quieren adoctrinar, si nos quieren manipular, nos quieren sacar dinero, quieren vivir a costa de nosotros, nos venden sus sacramentos, nos venden la misa, la institución eucarística, no la venden, y según ellos con pretextos de que hay que limpiar la iglesia, de que quieres flores, pues hay que pagar las flores, quieres alfombra, pues hay que pagar la alfombra, quieres luces, pues hay que pagar la luz. Y dicen infinidad de estupideces, siendo que el Señor le está diciendo, apacienta a mis ovejas, no ahuyéntalas. No le dijo, véndele nichos a mis corderos, para que cuando se mueran ahí, vende sepulcros. Pues no. Pero bueno, eso es lo que hacen en la actualidad nuestros ridículos pastores o guías espirituales, sacerdotes, presbíteros. No todos, que quede claro, no todos. En todas las iglesias, no todos, porque en todas las iglesias hay de lo mismo. Sí, que no vayan a pensar ustedes que, ay, no, esta iglesia no, todas. En todas hay de lo mismo. Todos somos seres humanos. Si fuéramos extraterrestres, pues nuestro comportamiento sería distinto. Acuérdense que el ser humano varón, lo primero que quiere es poder, dinero y sexo. Es lo que quieren los varones. Las mujeres no. Las mujeres siempre luchan primero por la familia, después por el dinero, quizá después por el sexo. Pero lo primero es la familia. Las mujeres tienen otro enfoque, otro objetivo. Y los sacerdotes son seres humanos y no dejan de ser seres humanos, hombres comunes y corrientes. Y desgraciadamente en la Iglesia Católica pues no los dejan ni que tengan su mujer ni sus hijos. Les exigen celibato y es por eso que hay tanta distorsión sexual en ellos. Porque somos seres humanos sexuados y no podemos evitar ser sexuados, tener nuestro sexo como una forma de vida normal, ¿no? La satanizan mucho,
son puntos diferentes a los que después podemos platicar. Aquí le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, o sea, nosotros, no que nos ahuyente. Le dice a Juan, le dice otra vez Jesús, le dice hijo de Juan, porque el papá de Pedro se llamaba Juan. ¿Me amas? Dice, Señor, ¿sabes que te quiero? Pues apacienta, cuida mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, ¿me quieres, Simón, hijo de Juan? Pedro ya triste, pues ya había preguntado 3 veces. Pues sí, Pedro, pero pues tú le habías negado 3 veces. ¿Verdad? 3 veces lo había negado, entonces pues 3 veces el Señor quería que se acordara de su estúpida forma de querer entender. Acuérdense que hay que entender las cosas, no como los hombres, sino como Dios. Aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Cómo vas a regresar a Jerusalén? Le dijo Pedro. Si allí la última vez nos querían apedrear. Pues sí, a lo mejor uno piensa así, Uno anda tomando las cosas de una manera muy razonable, ¿verdad? Muy intelectual, muy dado a pensar las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Pero las debemos hacer conforme a las cosas de Dios, sino como lo pensemos nosotros. Y desgraciadamente siempre nos gana nuestra forma de pensar mundana y terrenal, intelectual. Y más si es una persona estudiada, no se diga, o sea, te sientes que eres el plus ultra. Señor, tú sabes todo lo que, sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pues apacienta, cuida mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde se te daba la gana, ¿verdad? Pero ya cuando estés viejo, ya no vas a poder hacer, te van a llevar a donde tú no quieras ir. De esa forma le estaba diciendo cómo iba a morir. Pues sí, así vemos cómo Pedro murió. Sí. Lo apresan y ya no puede él ser libre e ir a donde él quisiera. ¿Ah? Porque pues Pedro ya cuando se va a nuestro Señor Jesucristo, pues era una persona adulta, ya más de 50 años. Entonces imagínense, cuando muere Pedro, ya muere Pedro ya de edad avanzada, 70 y tantos años. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera iba Pedro a morir. Y así a morir iba a glorificar a Dios y a Jesús. Después le dice, ven, sígueme. Le pide a Pedro que lo siguiera. Al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo que Jesús quería mucho, o sea, Juan. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿quién es el que te va? Dice, al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado al lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Por eso les digo que era Juan. Y en la fotografía, en la pintura que Leonardo da Vinci pinta, que pintó Leonardo da Vinci, no pone a Juan a un lado de Jesús. Se dan cuenta, pone a una mujer y supuestamente es Magdalena. Por eso esa pintura de Leonardo da Vinci está tan equivocada como los que no conocen, aman y sirven a Dios. Es una bonita pintura, pero Leonardo da Vinci sabía lo que yo sé de cirujano cerebral. No sabía nada. Estaba totalmente loco y pintó lo que se le hinchó la gana. Sí, Leonardo da Vinci. Aquí muy claramente dice que Juan era el que estaba a un lado de nuestro Señor Jesucristo, que si ustedes ven la pintura de Leonardo da Vinci, pues no estaba ahí a un lado. El que está a un lado es Magdalena, a su lado derecho. Así lo pintó Leonardo. Y no tenía nada que estar pintando ahí a Magdalena, pero bueno, fue su gusto. ¿Sí? Pero vemos aquí como Juan dice que él estaba a un lado y fue quien le preguntó a Jesucristo, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, ¿y qué le va a pasar? O sea, si ya me estás diciendo a mí que me va a pasar esto, como voy a morir, bueno, ¿qué le va a pasar? Claro, Jesús no le dijo exactamente cómo iba a morir, crucificado y de cabeza, Pedro, pero sí ya iba a ser viejo y ya no iba a poder ir a ningún lado porque ya lo iban a arrestar y apresar. Y cuando estaba joven hacía lo que se le daba la gana a Pedro, porque pues era al final de cuentas Pedro siempre había sido un líder dentro de los pescadores. Él era el que dirigía la pesca en su casa, ¿sí? Y había hecho lo que se le había dado la gana hasta que encontró a Jesucristo.
Y Jesús le contesta, si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? No te debe de importar eso. Tú solamente sígueme. Muy claramente le está dando a entender que nosotros no debemos de estar pendientes de los demás. Debemos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, seguir a Cristo, cumplir lo que Él nos está pidiendo. Y no estar criticando, ni juzgando, ni ser nosotros hacer juicio, ni condenar a nadie. Si vemos que alguno está haciendo mal en contra de Dios, pues lo podemos orientar, le podemos decir. Pero nosotros no vamos a causarle un daño, ni mucho menos a juzgarlo, ni a prenderlo, ni a arrestarlo, ni decirle, oye, estás mal, estás haciendo las cosas mal, equivocas. Te voy a condenar, te voy a juzgar, te voy a castigar, ¿no? Le podemos decir, estás mal, mira, así es como debes de hacer las cosas. Si nos quiere creer, si nos quiere entender, si quiere hacer las cosas bien, si no, pues ni modo. Será juzgado por quién, por nuestro Padre Dios. Todo pastor, todo guía espiritual, todo sacerdote, todo presbítero, todo aquel que supuestamente conoce, ama y sirve a Dios, está haciendo mal. Nosotros no tenemos por qué condenarlo, ni castigarlo, ni juzgarlo. Ya Dios lo juzgará. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. O sea, se equivocaron, ¿no? Ay, Juan nunca se va a morir, porque Jesús le dijo, nunca te vas a morir. Y ya después sabemos que Juan fue el otro de los discípulos que murió en la isla de Patmos. Bueno, ahí fue desterrado. Y pues él pensaba que no le llegaba la muerte y él ya quería disfrutar, como todos los demás compañeros de él, discípulos de Cristo, de la gloria de Dios. Y pues ya estaba bastante grande, más de 90 años. Y ya quería él morirse. Uno de los discípulos que ya se quería morir. Y yo creo que ha de haber entendido esto, ¿no? O sea, el Señor dijo que no me voy a morir y voy a seguir viviendo siempre. Pero no, eso fue un rumor solamente, fue una equivocación de mala interpretación. Pero Jesús no dijo que no moriría, lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? O sea, a ti no te va a interesar. Pero solamente lo dijo Jesús de esa manera, y así lo cuenta Juan. Ese es el mismo discípulo, nos dice, que da testimonio de estas cosas, o sea, Juan, y que las ha escrito, esto, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, como ya lo habíamos visto anteriormente, que lo dijo, que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Juan nos menciona que muchas cosas pasaron y no nos las cuentan, pero muchas cosas sí nos las contaron y no nos las dejaron impresas y las tienen por ahí escondidas. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando la Iglesia Católica, que no se llamaba católica, la Iglesia cristiana, la Iglesia de Cristo, como una institución, en la época de Constantino, cuando le permitió a los cristianos ya predicar, formalizar su fe, su doctrina, su religión, ya no iban a ser perseguidos, azotados y asesinados por ser cristianos. Constantino, el rey romano, en el año 300, algunos eruditos estudiaron los libros que tenían en sus manos. Estos libros, los evangelios y muchos otros, las cartas y muchas otras que tenemos aquí. En el Nuevo Testamento nada más tenemos 27, pero eran cientos eran, a lo mejor hasta miles. Pero ellos nada más escogieron estos. Y aparte de que los escogieron, los estudiaron, los leyeron y dijeron, esto sí lo quito, esto lo dejo, esto quítenlo, esto no lo pongan. Y entonces empezaron a quitar varias redacciones, informaciones que tenemos en los evangelios, que vemos que están cercenados, así les digo yo, y que no tenemos toda la información, y posiblemente Juan escribió muchas otras cosas aquí, y que no están. Es muy raro. Hemos hecho la división de estos capítulos, se dividió en capítulos y versículos ya cientos de años después, en el año 1200, en el año 1300, se dividió en capítulos y versículos, y resulta que Mateo tiene 24 capítulos, aquí vemos que Juan tiene 21, y vemos que Marcos tiene 16, y Lucas tiene otros 20 y tantos, 28 capítulos. Entonces
vemos cómo son muy pocos, es muy poca información, es muy poco de los evangelios la explicación que tenemos, deberíamos de tener más, y no es así. Entonces vemos cómo hacen falta muchas cosas. De hecho, la hemos estado estudiando, leyendo, y nos damos cuenta que de repente cambia de una información, cambia a otra. Y pues decimos, oye, ¿por qué se está brincando? ¿Por qué está hablando de una cosa y después habla de otra? Precisamente por eso. Y de repente hay alguna explicación que no tiene nada que ver con la explicación que estamos viendo y aparece. Entonces dice uno, pues qué, o sea, ¿por qué? O sea, está mal, la redacción está mal. Es que no, lo que pasa es que había más información y no estaba escrita. Y les digo, pues tenemos muy pocos capítulos, ¿verdad? 28 capítulos en Mateo, 24 capítulos en Lucas, 16 capítulos en Marcos, 21 capítulos en Juan, que así están subdivididos, ¿no? Les digo, y esta subdivisión, pues ya fue posterior, ¿verdad? Ya fue en el año 1200, como les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos dando cuenta que aquí mismo Juan nos está diciendo, si todo lo que está escrito, o se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en una biblioteca todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una, dos, ¿quién lo iba a contar? Lo tendrían que contar los discípulos, porque ellos fueron los primeros que escucharon y que vieron todo, y son los que podrían decirnos exactamente qué es lo que se vio, se vivió, hizo Jesús. A lo mejor nada más nos dijeron lo más importante, o a lo mejor lo que más ellos quisieron, pero ya hemos visto en los anteriores capítulos, tenemos un capítulo ahí, en el capítulo 17 de Juan, donde vemos cómo el Espíritu Santo es movido, mueve a nuestro discípulo Juan para que escriba la oración por los discípulos. ¿Sí? Entonces, pues, vemos cómo Juan tiene razón. Hay muchas cosas que no están escritas y que ojalá y algún día lo que sí está escrito nos los dejen estudiar, leer, entender. Porque acuérdate que la Sagrada Escritura se lee, se entiende, se estudia y se interpreta. Es lo más difícil. Y después de eso, la tienes que llevar a cabo. Que Dios te bendiga.